A ver, chiquitines. Bueno, sí, cierto, íbamos a explicar estas cosas. Estábamos explicando lo de, ya recordé. Ya recordé. Sí. Bueno, entonces, vamos a continuar con esta explicación. Habíamos dicho que la longitud de arco, dado lo que explicamos el día de ayer, lo veríamos de esta forma: de A a B, integral de A a B, de la norma o magnitud de R' de T, dt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Aquí debo de hacer una aclaración. L es de length, o sea, longitud, ¿sí? Viene del inglés. Viene de este, ¿sí? Que es largo o longitud. ¿Sí me explico o no? De ahí viene el uso de la L. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí están de acuerdo que esto es longitud en inglés o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sin embargo, algunos libros, ya cuando estamos hablando del espacio y de ecuaciones paramétricas espaciales, en vez de L utilizan la letra S. S. ¿Por qué S? Porque viene del inglés space, espacio, ¿sí? Entonces, también se suele utilizar esa nomenclatura. Bien, ahora, esto quiere decir que esta S, que viene de space, también se le conoce como longitud de arco. Longitud de arco, ¿por qué? Porque esto va más acorde con lo que vienen siendo las curvas paramétricas. Recuerden que esto es una curva paramétrica, ¿sí? Aquí le estoy dibujando en el plano, pero puede estar en el espacio. Entonces, el concepto de curva es más general. Sin embargo, tengamos en cuenta que puede ser también una línea recta, y de hecho eso ya lo vimos. Las líneas rectas las podemos representar en forma paramétrica, pero en términos generales se le llama curva. Ahora, toda curva, al igual que las líneas rectas, en las líneas rectas hablamos de segmentos, que son partes de una línea recta comprendidas entre dos puntos. De hecho, vimos la ecuación paramétrica de un segmento de recta. Bien, pues aquí sucede algo parecido. La parte de la curva comprendida entre dos puntos, en mucha de la nomenclatura se le llama arco. Es decir, supongamos que este es el punto A y este es el punto B, ¿sí? Estos dos puntos pertenecen a esta curva que está en forma paramétrica. Entonces, la parte de la curva comprendida entre ellos se le llama arco. Así mucha nomenclatura le llama arco. Entonces, esta S viene siendo esa longitud de arco, o lo que mide ese arco. Si yo aplico aquí el teorema fundamental del cálculo, me puedo dar cuenta que la derivada de la longitud de arco con respecto de t va a ser la norma de la derivada de la función vectorial. Esta es una fórmula muy importante que tengo que empezarla ya a anotar. Yo les recomiendo que hagan su fichita y vayan anotando esta fórmula.
es la derivada de la longitud de arco con respecto de t, viene siendo la norma o magnitud de la derivada de la función vectorial. Esta es una fórmula muy importante, ds en dt. Bien. Obviamente aquí yo le estoy llamando S, lo correcto es que le ponga S de t, porque a fin de cuentas la longitud de arco depende de t, es la variable independiente, es el parámetro. Y ya dijimos que esta fórmula yo la utilizo cuando tengo un punto inicial y un punto final, conocidos y bien determinados. Pero puede ser el caso, como les comentaba ayer, que no conozca el punto final. Sí conozca el punto inicial, pero no el final. ¿Sí? No conozca el punto final. Sea cualquiera. El punto final va a ser cualquiera de la trayectoria. Y esto ya me da una capacidad muy importante, sobre todo cuando quiero conocer, por ejemplo, cuánto recorre una mosquita o una abejita de un punto a en cualquier instante. O cuánto combustible necesitaría un avión, una nave espacial, para ir del aeropuerto o de la base a cualquier punto en el espacio. Pero ya es variable. Ya el punto final es variable, no conocido. Y esto obviamente es más poderoso y más general. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo el combustible de Nueva York a París, o bueno, más padre, de Querétaro a París, ¿verdad? Ya que haya vuelos, o de Querétaro a Moscú, ¿verdad? Para que puedan ver a su novio o a su novia, según el caso, en las Rusias. ¿Están de acuerdo? Estaría muy, muy cool, ¿sí o no? Sí, profe. Pues, sabemos que no necesariamente va a ser exactamente cierta cantidad de combustible. ¿Por qué? Pues porque los aviones no van a seguir una trayectoria exacta. No la van a seguir exacta. Número uno. Número dos, puede haber turbulencias y entonces eso retrasa o desvía el avión de la trayectoria, aunque posteriormente la vuelve a recuperar. Entonces no podemos decir que el avión va a recorrer 10,000 kilómetros. Bueno, 10,000 kilómetros es mucho, perdón. Pues sí, vamos a suponer unos 7,000 kilómetros. No lo podemos decir. En promedio pudieran ser 7,000 kilómetros, pero puede ser que sea un poquito más o un poquito menos. Entonces, ahí si se fijan, no conozco con exactitud el punto final. Es variable, es variable. Y entonces, esta fórmula yo la puedo adecuar bajo esas situaciones y entonces va a ser así. Conozco el punto inicial, pero no conozco el punto final. Obviamente ese punto final va a depender de t, y entonces sería así. Fíjense cómo el límite inferior es constante, pero el superior es variable. ¿Por qué? Porque no sé cuál va a ser el punto final, yo lo determino. Es como si esta fórmula fuera el medidor de combustible. Hasta este punto van tantos litros consumidos. Hasta este punto son tantos litros, hasta este punto son tantos litros, o hasta este punto hemos recorrido tanta distancia, hasta este punto hemos recorrido tanta distancia. Si se fijan, el final es variable, el punto final es variable, pero el inicial es fijo. Entonces esta fórmula me permite calcular eso. Por eso a esta integral se le llama ¿cómo? A ver, creo que voy a utilizar el nombre que dice aquí. Dice función longitud de arco. Sí, yo me la sabía de otro nombre, pero para no errarles se llama función longitud de arco. Fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. Esta fórmula me da un valor fijo. Esta fórmula me da la longitud de arco. La longitud de arco. El valor. Pero
Si yo no conozco el límite superior, entonces ese límite superior va a ser variable y la longitud de arco va a ser variable también. Obviamente una variable que depende de t. Por eso, bajo estas circunstancias se va a llamar función longitud de arco. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Dentro de la integral estoy utilizando esto. Esto es una letra griega, de hecho ya la hemos comentado cuando analizamos el tema de torca, que se llama tau. Tau es una letra griega que corresponde a la T. Es la T minúscula, griega. ¿Por qué utilizo tau si en la fórmula es T? Muy sencillo. Y esto, recuérdenlo. Si tú vas a tener una integral donde por lo menos uno de sus límites es variable, esa variable no puede estar en el integral. Aun cuando sea la misma, no la puedes definir de la misma forma. Entonces utilizas otra variable que represente a esa. Aun cuando sea la misma, aun cuando sea t, no puedo yo poner un límite variable con que tenga el mismo nombre que la de acá para que me entiendas, aun cuando sea la misma, porque efectivamente aquí sigue siendo t la que varía, pero no la puedo poner aquí. Entonces utilizo otra letra, aunque ya sé que al evaluar la integral va a tomar su lugar. Si se fijan, yo al evaluar esta integral y al sustituir los límites de integración, me va a quedar en función de t. ¿Sí? Me va a quedar en función de t. ¿Por qué? Porque al hacer esta integral me va a quedar un chorizo bajo función de tau, pero después al evaluarla, en el límite inferior va a ser un número, en el límite superior va a ser constante, y ese chorizo va a quedar en función de t menos algo numérico. ¿Sí? Ahí está la t. Pero aquí tengo que ponerle otra cosa. No puede ser la misma. ¿Por qué? Porque no es lógico que evalúes una función bajo la misma variable, te puede ocasionar problemas. Semántica, de forma matemática, esa semántica estaría mal o esa ortografía matemática sería incorrecta. Por eso es que hay que utilizar esto. Cuidado con eso. Porque si aquí le ponen t, no estudió. ¿Ok? Luego. Sí, profesor. Bueno, ya se los dije, ¿eh? 0. No estudió, copió ahí, no puso atención, nomás se distrae en las clases, anda ahí chateando, anda haciendo otras cosas. 0. Bien. Ahora, el tema que viene es el tema de la curvatura. Este es uno de los temas más fascinantes del cálculo vectorial. ¿Por qué más fascinantes? Porque la curvatura es un parámetro, es un valor que me va a decir qué tan curva está la gráfica de la función o qué tan curva está la curva. Claro que esto es redundar, pero es una forma de coloquialmente decírselos. Más específicamente sería qué tan cerrada o qué tan abierta está la curva. ¿Sí? ¿Qué tan cerrada o qué tan abierta está la curva en un punto de la misma? Eso es lo que me va a proporcionar la curvatura. Por ejemplo, esta es una curva paramétrica que ya dijimos que la puedo representar mediante una función vectorial y observo que tengo ahí muchos puntos. Es lógico que en el punto A hay una curvatura. También tengo una curvatura en este punto en el C y también tengo una curvatura en el punto B.
De esos 3 puntos, puedo darme cuenta que A tiene menos curvatura. El que tiene menos curvatura de los 3 es A. ¿Por qué menos curvatura? Porque está más abierta, es más plana. Y yo siempre relaciono la curva con aquello que está más cerrado. Lo contrario a la curva es lo recto. Entonces, si yo estoy hablando de curvatura, asocio a que entre más recta esté la trayectoria, hay menos curvatura. Es lógico. Y entre más curviada, pues hay más curvatura. Por eso es que en A hay menos curvatura que en B y en C. Y de la misma manera puedo concluir que en B es el que tiene más curvatura de los 3. Es el que tiene más curvatura de los 3. Y uno de los que más tiene curvatura, por lo menos en esta parte de la trayectoria. Entonces eso es lo que me indica la curvatura. Ahora la pregunta es ¿cómo la calculo? Bueno, la curvatura en cálculo vectorial se representa con la letra kappa. No es K, es kappa. Kappa que viene siendo la K griega. Entonces, esa curvatura, ¿a qué va a ser igual? La curvatura obviamente va a ser una función del parámetro. Puede que sea constante. Por ejemplo, en el caso de una línea recta, pues siempre va a haber la misma curvatura que es 0. Es lógico darnos cuenta que en una línea recta pues no hay curvatura, es 0. En una circunferencia, la curvatura es constante. Cualquier punto va a tener la misma curvatura. Y prácticamente ya en las demás, pues va a haber diferentes valores de curvatura. Por eso es que decimos, en términos generales, que es función del parámetro. Y esa curvatura viene siendo la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. ¿Sí? De hecho, esa fórmula, valor absoluto, ¿por qué? Porque la curvatura no puede ser un número negativo. No hay curvaturas negativas, solamente positivas. Es decir, la curvatura es un valor mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Sin embargo, hay que decir que ya en otras ramas de la matemática, como por ejemplo la geometría diferencial, al parecer ahí sí se habla de curvaturas positivas y de curvaturas negativas. ¿Sí? En ese campo de la geometría diferencial o de la geometría no euclidiana. Pero aquí estamos analizando cálculo vectorial y básicamente es hablar de alguna pequeña introducción de geometría diferencial, porque a fin de cuentas estos complejos se aplican en geometría diferencial, pero obviamente ya desde una perspectiva un poco más profunda. Entonces aquí vamos a considerar que las curvaturas son positivas, por definición. Por eso aquí le ponemos no tanto valor absoluto, sino norma, porque esta cantidad que está aquí es un vector. Entonces, la curvatura es la norma o magnitud de la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. Ok. Sin embargo, esta fórmula como que me choca. ¿Por qué me choca? Porque todas las fórmulas que yo he visto siempre se derivan con respecto de t, no con respecto de s. Entonces ahí ya como que hay un choque, como que está raro, ¿no? Está raro, como que siempre he manejado dt, ¿por qué ahora ds? Sí se entiende efectivamente manejar como variable independiente, porque recuerden que aquí estoy diciendo que la variable independiente es S, o sea, S recuerden que es la longitud de arco, y la dependiente es T como que me saca de onda, porque yo siempre he asociado que la variable independiente es T, no S. Entonces, ¿qué hago? Adecuo la fórmula, le doy una maquilladita, y entonces yo sé que esta formulita, si aplico la regla de la cadena, me puede quedar así. Creo que están de acuerdo. Aquí estoy aplicando la regla de la cadena. ¿Sí? Perdón, aquí estoy mal. Es así. ¿Sí están de acuerdo o no?
Disculpen, la apliqué mal. O sea, sí la estaba aplicando bien, pero no tiene sentido como lo había puesto, porque no llego a ningún lado. ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? ¿Estoy aplicando la regla de la cadena? O si lo quieren ver, la regla del producto de derivadas. No oigo. Sí, profe. Entonces esto tiene un poquito más de sentido. ¿Por qué tiene un poquito más de sentido? Porque si yo aplico los teoremas que ya me sé, yo puedo ver esto como un valor absoluto. Entonces eso va a ser así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Y esto como que me sigue sacando de onda, pero le doy una maquillada. Le doy una maquillada. Y lo que le voy a dar de maquillada es que voy a dividir. O sea, hagan de cuenta que hago este truco. Voy a dividir esto entre él mismo en el numerador y en el denominador. Ustedes van a decir, bueno, a ver, ¿cómo que lo voy a dividir entre él mismo entre el numerador y el denominador? Sí, mira. ¿Sí están de acuerdo? Que estoy dividiendo numerador. Esto tiene un denominador 1. ¿Sí están de acuerdo que tiene un denominador 1? Sí, profe. Entonces yo puedo visualizar que esta fracción está en el numerador, lo divido entre dt en ds. O más fácil, fíjense bien, porque así a lo mejor los puedo confundir. Yo tengo esto. Entonces lo que voy a hacer va a ser multiplicar por dt en ds entre dt en ds. ¿Sí están de acuerdo en eso? No, pero lo voy a hacer al revés. Tiene que ser al revés. Así. Porque si lo hago como lo había puesto no tiene caso. ¿Sí están de acuerdo que esto es lo mismo que esto, puesto que esto viene siendo un 1? ¿No afecta en nada? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Y esto viene siendo esto. ¿Sí están de acuerdo? Hagan de cuenta que aquí le pongo un 1 y entonces esto está en el numerador, lo multiplico con el numerador y el 1 está en el denominador, lo multiplico con el denominador y me queda así. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Sí, profesor. Entonces, aquí lo que va a pasar es que este por este me va a dar 1. Esto por esto me da 1. Entonces, el resultado va a ser 1 en ds en dt. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, el dt en ds es lo mismo que esto. Y de hecho, sí, porque si a este le aplican la ley del sándwich, van a llegar a este, sí o no. ¿Están de acuerdo que si aquí le aplican el sándwich les queda esto? Así es, profe. Y esto lo voy a poner un poquito más elegante. Así. Como la derivada de t. ¿Por qué la derivada de t? Porque yo sé que cuando estoy derivando todo lo hago con respecto de t. Entonces, como aquí estoy derivando a el vector tangente con respecto de t, yo asumo que mi variable es t y entonces ya nada más le pongo como t vector prima. Ya sé que lo estoy derivando con respecto de t. ¿Por qué? Pues porque t
es mi parámetro de todo este rollo. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí. ¿Y esto quién viene siendo? Ah, este es un amigo que conozco. ¿Quién es ese chavo? Ah, pues es este. Lo acabo de ver. Sí, pues sí se parece, ¿sí o no? A ver, ¿quién se va a aventar la de sí se parece a ti? Rápido. 1, 2, 3, rápido. Rápido. Puntos, puntos. ¿Nadie? Pero bien. ¿No? Lo Perdimos. ando buscando, profe. No. ¿Por qué va a buscar? No, pues, no, ya, perdimos oportunidad. Ya. A ver, eso es aquí. No, pues es en caliente. Es como así de que, espérenme. ¿Sí o no? ¿A poco si su novia les dice, recítame una poesía? Dice, espérame, déjame buscarla. Y andan ahí, pues ¿cómo? Se pierde todo. ¿Sí o no, señoritas? Son efectos de la vacuna, profe. ¿Sí o no, señoritas? ¿Están de acuerdo? Señoritas, Sí, profe. Sí, profe. ya sí pierden todo, la oportunidad, ¿sí o no? No, sé que está el tiro. A ver, entonces fíjense bien, esto viene siendo esto. Sí están de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el denominador. Ahora, si yo le aplico la norma al numerador y al denominador, me va a quedar así. Y la norma de 1 es 1. Entonces, 1 por la derivada del vector tangente, pues va a ser la norma de la derivada del vector tangente entre la norma de la derivada de la función vectorial. ¿Sí se entiende o no? Y esta fórmula es un poquito más sencilla de digerir. ¿Por qué? Porque ya todo lo estoy considerando bajo T, no bajo S como era en este caso. ¿Sí se entiende? No oigo. Sí, profe. Bueno, y eso que les estoy comentando, pues lo pueden ver aquí en su libro. Obviamente, pues ya se los expliqué todo. Porque el libro, pues no explica prácticamente nada de eso. Pero aquí está. Vean, la curvatura es esto. Luego, pues se aplica la ley de la herradura. O la regla de la cadena, más bien. Entonces, pues la curvatura al final de cuentas queda así como lo habíamos puesto. ¿Sí o no? Luego. Sí, profesor. Sí. Bien. Ese es, fíjense, ya llevamos 2 fórmulas para la curvatura. Esta es una y esta es otra. Pero hay otra fórmula, hay otra fórmula también, o sea, esta también es válida, ¿sí? De hecho, esta de aquí surge de esta surge de esta. Y aquí tenemos que la curvatura es la magnitud del producto cruz de R' con R' entre la norma de R' al cubo, o magnitud de R' al cubo. ¿Sí? ¿Esta de dónde sale? Sale de aquí, aplicando identidades nada más. Y de hecho aquí viene la demostración, vean. ¿Sí? Ah, no, miento. Esto no es la demostración. Esta es una propiedad. Esta es una propiedad. Pero sí, miren, básicamente aquí explica cómo. El procedimiento que se tiene que hacer para obtener esta otra fórmula para la curvatura. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar una? ¿Cuándo vamos a aplicar otra? Bueno, eso depende del problema. ¿A qué me refiero que depende del problema? Si en el problema te pide que saques, por ejemplo, R' y que luego saques R', pues es lógico que como ya las calculaste, vas a aplicar esta de aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque ya tienes la R' y la R'. Pero si tú vas a realizar un ejercicio donde no te pida la R', pues puedes utilizar esta de acá. ¿Por qué? Pues porque para sacar a R' ya tiene los elementos para sacar a la derivada del vector tangente.
Entonces, pues ya es más rápido si te vas por este lado que por este lado. O sea, depende de lo que te esté pidiendo el problema. Pero indistintamente, tú puedes aplicar una u otra y vas a llegar al mismo resultado. Bien, ahora, tenemos 3 fórmulas. Entonces, esta y esta. Van 3 fórmulas. Pero no son las únicas. Hay otra que vamos a ver más adelante. Bueno, esa es esta. Pero esta es para la curvatura de funciones escalares, no de funciones vectoriales. Si se fijan aquí, yo no tengo ninguna función vectorial, tengo funciones escalares. Entonces, si a mí me estuviera dando funciones escalares, aplicaría esta fórmula. Sin embargo, toda función escalar se puede expresar, se puede expresar en forma vectorial. Ahorita les pongo un ejemplo. O sea que todas estas fórmulas están conectadas. Bien, luego viene a ver, bueno, les voy a explicar el por qué les acabo de decir eso. A ver. Vamos a suponer que yo tengo una función escalar. F de x igual a 2x cuadrada más x más 1. Esa es una función escalar. Si yo la puedo representar como función vectorial, sí, pero para hacerlo primero tengo que ponerla en forma paramétrica. Esta función no está en forma paramétrica. No está en forma paramétrica. Está en forma estándar, por así decirlo, de una función normal. Pero si yo hago, por ejemplo, x igual a t, entonces yo sé que f de x viene siendo la y, y por lo tanto y sería 2t cuadrada más t más 1. Y entonces esto sería esta función en forma paramétrica. ¿Cómo lo pudiera representar? Pues lo puedo representar simplemente poniéndole llaves o diciendo que todos los puntos de la función van a ser t, 2t cuadrada más t más 1. Aunque la más común es esta. Es decir, esta es la representación paramétrica o en forma paramétrica de esta función. Y una vez que tengo la función ya en forma paramétrica, ya la puedo poner en forma vectorial. Va a ser así. O lo que es lo mismo, va a ser así. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor, sí se entiende. Sí, profe. Una función escalar la puedo representar en forma paramétrica y después en forma vectorial. ¿Va a haber diferencias? En un contexto matemático y en un contexto físico, sí. ¿Por qué? Porque recuerden que esta gráfica va a ser orientada. Esta va a tener flechitas que van a indicar hacia dónde crece t, mientras que estas dos no. ¿Sí? Esa es la única diferencia de esta con estas. Entonces, eso es importante. Saber que toda función escalar sí la podemos parametrizar y una vez parametrizada, representarla en forma vectorial. Por eso es que esta fórmula que viene aquí en su libro, ¿sí? Esta se obtiene precisamente de la de acá. O sea, si hacemos aquí los cálculos y todo eso y aplicamos todo el rollo, podemos llegar a esto. ¿Vale? Es decir, todas están conectadas. Y va a haber una cuarta
que va a corresponder a las paramétricas, porque esta es en forma escalar, pero en forma paramétrica va a haber otra fórmula, viene un ejercicio, y obviamente estas dos pues ya son en forma vectorial. Entonces vamos a tener 4 ecuaciones para determinar la curvatura de una función. Bien. Y luego viene este tema que pues también es fascinante, ¿sí? También es muy fascinante. Vamos a ver por qué. Creo que están los cohetes, ¿verdad? Es porque creo que hoy es Judas Sí, Tadeo. profe. Hoy es San Judas Tadeo, creo, ¿no? Sí, profe. No, hoy es el noveno. ¿Cuál? No, es que creo que hay como rezos, ¿no? Sí, creo que Las es. colonias. Ok, sí, por eso andan ellos los cohetes. Bueno. Sí. Vamos a ver este tema que se llama normal y binormal. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a suponer que yo aquí tengo nuevamente una trayectoria, ¿sí? De una curva en forma paramétrica, porque no le estoy poniendo flechitas. Bien. Esta curva se dice que es suave. ¿Qué significa que sea suave? Suave significa que no tiene cambios abruptos, no tiene cambios muy cerrados. Si se fijan, esto es suave, porque aun cuando aquí hay un cambio muy abrupto, bueno, hay un cambio muy cerrado, perdón, no es lo correcto, no es abrupto, hay un cambio muy cerrado, no es abrupto. Algo abrupto sería una cosa como esta, ¿sí? O como esta, ¿sí? Aquí si se fijan va curvo y de repente recto. Aquí si se fijan lleva esta curvatura y de repente ¡pum! Estos son cambios abruptos. Ahora, esto tiene su significado matemático. Acuérdense que la derivada, cuando vieron cálculo diferencial, me daba la razón de cambio de la función con respecto a la variable independiente. Y ese cambio puede ser muy rápido o puede ser muy lento, pero no puede ser rapidísimo. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya no va a existir la derivada. ¿Y por qué no va a existir la derivada? Porque la derivada es un límite. Y para que ese límite exista, la derivada por la derecha tiene que ser igual a la derivada por la izquierda. Entonces, si se fijan, aquí la derivada es positiva. En toda esta parte la derivada es positiva porque están de acuerdo que las pendientes van hacia arriba. Pero de repente en este punto, ahora todas las derivadas van a ser negativas. Es decir, de un valor positivo inmediatamente pasa a uno negativo. Eso significa que la función no es derivable en este punto. ¿Por qué? Porque la derivada por la izquierda no es igual a la derivada por la derecha. Por la izquierda es positiva, mientras que por la derecha es negativa. No existe la derivada en ese punto. No es diferenciable, no es derivable. Lo mismo aquí. Antes de este punto, la derivada va así. Tiene un valor. Luego se empieza a ser negativa, pero de repente vale 0. La derivada por la derecha es 0 y por la izquierda es negativa. No es igual por la derecha. La derivada por la derecha que por la izquierda no es derivable en este punto. Entonces, cuando pasa eso, cuando una función no es derivable en un punto, es porque se experimenta un cambio muy abrupto. Y entonces ahí la gráfica de la función no es suave.
¿sí? No es suave. Lo mismo pasa acá. Puede haber cambios muy cerrados, o sea, yo puedo tener una cosa como esta. Por ejemplo, así. A ver, así más o menos. Si se fijan aquí como que está muy cerrado. Bueno, no tanto, pero aquí sí. En este punto está muy cerrado el cambio. Sin embargo, podemos ver que por la izquierda y por la derecha es lo mismo, o sea, va a tener el mismo comportamiento, no hay problema, sí va a ser derivable, sí es suave. Cuando no se cumple eso, se dice que la curva no es suave, y entonces ahí no va a ser derivable. Y obviamente si no es derivable, no va a tener muchas características de las que hemos comentado. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando la función es suave, es decir, es derivable o es diferenciable en cualquiera de sus puntos, vamos a tener a este amigo, al vector tangente unitario, ¿sí o no? Y ya dijimos que el vector tangente unitario es tangente a la curva en un punto y obviamente va a llevar la misma dirección de la trayectoria. Entonces aquí ya le vamos a decir R de t. Profe, sigue presentando. ¿Sí? Ok, ahí está. Bien. Pero este no es el único vector interesante o importante, tenemos otros dos. El segundo vector importante es el que se le conoce como vector normal. Este vector normal que se representa con la letra n va a existir si la curva es suave. Por eso es muy importante que sepamos diferenciar cuando es suave y cuando no es suave. Yo ya lo expliqué en términos del cálculo diferencial. Este vector normal, cuando la curva es suave, va a ser perpendicular al vector tangente, por eso se llama vector normal. Cuando es suave, casi siempre va a ser perpendicular a él. Por eso se llama, o normal, por eso se llama vector normal. Y va a apuntar hacia el lado cóncavo de la curva. Hacia el lado cóncavo, es decir, hacia donde se cierra la curva. ¿Sí? ¿Cómo voy a determinar ese vector normal? Pues hay una formulita. Es la derivada del vector tangente entre su norma. ¿Sí? Es la derivada del vector tangente entre su norma. ¿Qué significa? Significa que el vector normal también es un vector unitario. Al igual que el vector tangente. Ambos son unitarios. ¿Por qué? Porque los obtengo al dividir un vector entre la norma de él. Pero va a haber un tercer vector. Y ese tercer vector se llama binormal. Y ese vector binormal se llama así porque es normal o perpendicular a estos dos vectores. Es decir, la binormal es el vector tangente cruz el vector normal. Recuerden que un vector, si es el producto cruz de los vectores, es perpendicular a los otros dos. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha, aquí la regué. ¿Por qué la regué? Porque en realidad debería estar apuntando hacia abajo, porque recuerden que es T cruz N. Entonces debería de ir hacia acá. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, porque es T cruz N. Pues, por la regla de la mano derecha, iría hacia abajo. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejarle hasta aquí porque ya creo que ya se acabó la clase, ya hasta me robé unos minutitos. Y pues si no, luego se están picando, ¿sí o no? ¿Sí o no están picando? Sí, profe. Entonces vamos a dejarle ahí, ¿no? Oiga, profe, todavía no subo mi resumen. ¿Si era para el límite hoy? ¿Cuál resumen?
¿Cuál resumen? El de la conferencia. El de la conferencia, el de la conferencia, el de la conferencia. Para mañana en la mañana. Ah, ok, todavía puedo para mañana. Ok. A ver, Sí, miren, a ver, aquí una cosa, a ver, déjenme comentarles algo. Varios me están diciendo que la conferencia está grabada. Entonces, les voy a compartir el link de la conferencia. Por ahí le dije a unos compañeros que me la compartiera para que todos tengan la oportunidad, porque hay algunos que dicen que no pudieron esto y lo otro. Entonces las voy a compartir. Sí, de favor, profe. Ya luego me la entregan, ya luego nos ponemos bien de acuerdo. Bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen buena noche. Dios mediante mañana. O sea, el límite no es mañana. El límite No, es de la no. Ah, ok. Gracias, profe, porque yo Ok. si no alcancé a verla. Dale, nos vemos. Va, profe, muchas gracias. Buenas noches. Bye, profe. Bye, profe. Adiós.